los antecedentes del cliente y vamos a tomar todo lo que significan las actividades que hacen a un trabajo de auditoría. Para esto, ustedes tienen que tener clara la condición de a dónde queremos llegar en la fase de planificación, y eso es lo último que vamos a hacer hoy en día. Y que tiene que ver con identificar las cuentas, los saldos de cuenta y transacciones significativas, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar al tema de identificación de saldos de cuenta y transacciones significativas. Todo esto basado siempre en la guía. Voy a compilar parte de la guía 1. En la guía, en el volumen 1, entonces, que está aquí, nos van a pedir que calculemos, a ver, ordenaremos primero esto. Ahora sí. ¿Dónde está nuestra toma? No la veo. Un segundito, hay que ordenar esto. Ahí está. Entonces, para el entendimiento y lectura de parte de ustedes, estamos hablando de estos temas. Entonces, la guía 1 lo que va a establecer es en el proceso de la auditoría en sí, basada en riesgos, en el entendimiento claro de lo que es control interno, que lo vamos a hacer en sus 3 niveles en un determinado momento. Hay que entender bien que
Para eso tenemos que saber asociar a las aseveraciones y para identificar las cuentas que son significativas, consideramos la materialidad y el riesgo de auditoría. A mayor riesgo, menos materialidad. A menor riesgo, más grande la materialidad. A mayor riesgo, más pruebas de auditoría y por lo tanto hay que hacer un cálculo de materialidad menor. A menor riesgo, hay que hacer entonces menos pruebas de auditoría y la materialidad es mayor. Esa es la idea. Y ahora estamos ingresando a esto que es, como ejemplo, simplemente la valoración de riesgos, cómo es que se realiza ese procedimiento y finalmente, qué significa responder a los riesgos. Si bien es cierto, esto se tiene en primera instancia en el volumen 1, el volumen 2 es mucho más concreto con relación a esto. ¿Ok? El volumen 2, la guía del volumen 2, que la vamos a ver ahora. Un segundito. Hay alguien que quiere acceder, pero no podemos dejarlo. Bien, decíamos, vamos en busca de la guía 2 y ahí nos vamos a orientar también. Ahí está el volumen 2. Y de ese volumen 2 nos interesa ahora considerar eso. Entonces, para llegar a determinar un plan de auditoría y determinar el enfoque de auditoría, que es el riesgo combinado, entonces hay que saber qué tipos de pruebas hay que realizar y eso se llaman las respuestas al riesgo. ¿Ok? En todo caso, ahorita estamos en la siguiente fase. Bien, lo voy a marcar a dónde estoy queriendo llegar y es a considerar los riesgos inherentes, ¿ok? Evaluar los riesgos inherentes y de ahí solamente seleccionar los riesgos que son significativos, ¿ok? Esos tres. Ustedes tienen claramente que identificar los riesgos inherentes, después evaluar los riesgos inherentes y en función de eso solamente concluir
con los riesgos que son significativos, ¿no? En concomitancia a la guía 1, que la guía nos dice, entonces lo que usted está queriendo hacer es seguir procedimientos de valoración de riesgos y responder a los riesgos valorados. Pero la guía 1 está simplemente dice, este es el procedimiento. En cambio, la guía 2 les va a decir, en la práctica, así se identifican los riesgos inherentes, así se definen el valor de los riesgos inherentes y en función de eso solamente usted concluya en aquellos riesgos que son riesgos significativos. ¿Ok? No sé si ahí tienen alguna pregunta. Jóvenes, pregunten, porque esa es la lógica que vamos a seguir ya de forma práctica enseguida. Bien. Una pregunta, licenciado. Sí le escucho. Usted dice que para identificar los riesgos, o bueno, para considerar los riesgos inherentes, tenemos que seguir como una pauta, que sería primero valorar, evaluar y determinar quiénes son significativos. Dependiendo del tipo de cuenta, ¿siempre se va a repetir lo mismo? ¿Siempre hay el mismo orden? ¿O hay alguna variación o alguna desviación? No, la orden va a ser 8, 9, 10. Ese es el orden. O sea, primero 8, segundo 9 y después 10, como está marcado ahí. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Ya está bien. Primero, identificar el riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita como práctica, no? Pero ya después, a partir de mañana, ya vamos a entrar en el buró en sí y ahí vamos a hacer el trabajo integral. Ahorita simplemente estamos tomando conocimientos aislados, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero la 8, 9 y 10 es la secuencia. Identifique los riesgos inherentes, luego evalúe los riesgos inherentes y de ahí solo seleccione aquellos riesgos que son significativos, ¿no? A los que se va a dar mayor énfasis por el riesgo, obviamente. Más preguntas, jóvenes. Por eso he tomado, porque la primera orientación está en la guía 1, pero concretamente es mejor la guía 2. ¿Ok? Bien, entonces rápidamente veremos la 8, 9 dentro de este trabajo que queremos realizar. Entonces veámoslo, la 8. Solo como algo que ustedes ya han leído, pero que ahí está. Que lo vamos a repasar, ¿no? Cuando estábamos viendo el proceso de auditoría, obviamente habíamos definido el riesgo inherente, que es la posibilidad de que no se cumplan con los objetivos cuando eso se trata a nivel de negocio, que es la posibilidad de que no se logren objetivos a nivel de procesos, y a nivel de estados financieros, la posibilidad de que los estados financieros contengan errores o irregularidades, ¿sí? Sin considerar el control interno. ¿Dónde está este procedimiento? ¿Sí? Si estamos hablando de fraude, o sea, de posibilidad de irregularidad, está en la 240. Y si estamos hablando de, en general, de tratar de buscar aquellos riesgos que son riesgos de incorrección material, está en la 315. Son las normas que dominan esta condición. Y en la 200, cuando definamos el proceso de auditoría, entonces ahí está la definición de qué es riesgo inherente
Y una característica es, aquí no hay que considerar el control interno, simplemente hay que tomar por su naturaleza el riesgo. El claro ejemplo es pensar que no hay ningún control, eso es, si no hubiera ningún control, ¿qué podría pasar con el efectivo? ¿Sí? Eh, entonces, um, ejemplo en la condición, es, claro, pareciera que ser un absurdo en lo que es el efectivo, porque siempre uno ya tiene la susceptibilidad de que alguien pueda robarse el dinero en efectivo. Pero supongan ustedes como que no hay controles. Tienen 100.000 bolivianos y lo dejan en la mesa, en el escritorio o donde sea, porque tienen tal grado de confianza. Pero la pregunta es, si ustedes dejan 100.000, 1.000.000 de bolivianos sobre una mesa, en algún lugar abierto, sin controles, ¿qué pasaría? Es la pregunta. A ver, lo dejan una semana y vuelven a la siguiente semana. ¿Quedarán los 1.000.000 de bolivianos ahí sobre la mesa, por decir, en el pasillo del banco, en un banco? Lo más probable es que no haya el dinero, ¿no? Estamos hablando de la aseveración de existencia. Se vería muy dañada la aseveración de existencia porque es lógico pensar que por su naturaleza el dinero es de alto riesgo inherente en cuanto a la aseveración de existencia. ¿De acuerdo? O en inventarios, por decir. Si ustedes producen leche en inventarios, ¿ustedes creen que como inventario la leche la puedan dejar a la intemperie? Y seguramente algo le va a pasar después de una semana a la leche. Entonces hay una probabilidad alta de que la leche se dañe porque el riesgo inherente por su naturaleza de la leche, ¿no es cierto? Es un producto que se daña fácilmente. O el pan, o la carne, que no es lo mismo tener, por ejemplo, fierro. Si ustedes venden en una ferretería fierro, si todo lo que significa ese tipo de material de construcción, ladrillos, fierro, qué sé yo, lo pueden dejar a la intemperie y hay riesgo de que se dañe, hay riesgo de existencia y la respuesta va a ser, el riesgo existe, pero daño va a ser bajo. El riesgo va a ser bajo. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿Sí? Si ustedes tuviesen, por decir, hay una teoría en materia de transporte, ¿sí? ¿Por qué Bolivia, por ejemplo, tiene en materia de transporte, no tiene mucho transporte en ferrocarriles? Antes, el mejor transporte de ferrocarriles era desde la estación central que teníamos, que ahora está abandonada y ahí está el parte del teleférico, pero eso tenía mucha actividad antiguamente, ¿no? Yo recuerdo que corríamos y teníamos que hacer mucha cola para comprar un boleto para subir al tren y que nos lleve hasta Oruro, ¿ok? Entonces íbamos y, bueno, finalmente comprábamos y el tren de pasajeros tardaba hasta Oruro, por decir algo así como 8 a 10 horas en llegar hasta Oruro, porque primero iba lentamente desde la ciudad de La Paz, pasando por Viacha, y lentamente llegaba hasta Oruro en 8 a 10 horas. ¿Está bien? Entonces, en estos tiempos ya no hay el transporte hacia Oruro mediante ferrocarril, porque obviamente los buses llegan en 3 horas. Si uno toma un auto veloz, llega hasta en hora y media o 2 horas.
¿Ok? Rápidamente hasta Oruro. Entonces, ¿quién se le va a ocurrir ir en tren hasta Oruro? En realidad, por su naturaleza, ¿no? Uno podía llegar tarde y ese es el riesgo inherente. Pero, 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 ¿y qué pasa con el transporte de carga? ¿No? Si bien es cierto, los pasajeros se molestarían en llegar en 10 horas hasta Oruro, y la carga de, por decir, minerales que se transporta y se saca del país, yendo hasta Chile, el minerales son rocas envueltas en realidad, que van en bruto. La carga no se queja. Puede estar llegando a Oruro una semana, 2 semanas, de Oruro a Chile 2 meses. La carga no se queja y está a la intemperie. Por lo tanto, no hay un riesgo inherente de transportar carga. Sí hay un alto riesgo inherente de transportar pasajeros, que es diferente. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, y así uno puede pensar en el activo fijo, por decir, ¿qué riesgo inherente hay en cuanto a la existencia de terrenos? ¿No? Los terrenos. Cuando uno hace una auditoría y tiene que pensar en la existencia de terrenos o edificios, ni los terrenos ni los edificios se mueven. Entonces, el riesgo inherente de que un terreno o un edificio exista es bajo. ¿Ok? El riesgo inherente es bajo. Así se toma en cuenta. Ahora ya les decía, el riesgo inherente de dejar a la intemperie efectivo es pues un riesgo alto. El riesgo de inventario suele ser un riesgo alto según la naturaleza y el tipo del inventario. No todos los inventarios tienen el mismo riesgo. El riesgo de prestar dinero. Que venga una persona a mi empresa y entre diga, quiero al crédito, qué sé yo, a ver, 2 televisores. Venga, pase y aquí está, tan fácil como eso. No lo es, ¿de acuerdo? Porque el riesgo inherente de incobrabilidad es alto. Ahora, después, mucho después, ¿qué tengo que hacer? Ponerle controles, claro. Tengo que hacer evaluaciones del cliente, etcétera, pero eso es control y eso tiene su propio riesgo, ¿ok? Entonces, es clave el hecho de que ustedes entiendan que esto que es el riesgo inherente, ¿sí? Es de la susceptibilidad de que una aseveración, en ese caso la aseveración de existencia, evaluación, etcétera, sobre una transacción o saldo de cuenta, ahora estamos hablando específicamente, o transacción o saldo de cuenta, transacción de ingresos, por ejemplo, transacción de gastos, por ejemplo, si tenga una representación errónea. Los gastos, por ejemplo, ¿no? ¿No será que hay hasta fraude en los gastos? ¿Por qué muchas personas quisieran ser parte de las compras? Porque se dice que las compras, uno puede comprar y, bueno, entrar en concomitancia con las ferreterías o las tiendas, de tal manera de que uno pueda hasta generar comisiones. O comprar algo en 100,000 y después declarar que eso es 1,000,000. Por su naturaleza, esos gastos tienen alto riesgo inherente, ¿ok? Al problema de integridad, a la aseveración de evaluación. Entonces, los estados financieros tendrían una representación errónea. Eso es el riesgo inherente, ¿de acuerdo? En los saldos de cuenta ya les dije, lo mismo puede suceder con los pasivos, que hayan pasivos que no estén registrados y todo eso. Y que puedan ser de importancia relativa. Aquí está el hecho de que los riesgos pueden ser significativos, ya sea en forma individual o en agregado. Eso quiere decir que podían ocurrir un riesgo, pero se suma otro y hace un gran riesgo, ¿de acuerdo? Con otras representaciones erróneas.
sea, por decirles eh, que se hubieran no registrado intereses. Bueno, son 100.000 bolivianos que no se registraron. Parece ser no tan significativo para la empresa. Pero si después de eso uno se encuentra y no solamente son los intereses que no habían registrado, sino también las depreciaciones por 2 millones y así, y al final termina siendo no registrado de gastos, algo así como 10 millones, eso ya es significativo. Es la suma o es individual o es el agregado. ¿Ok? Ahora, ya les digo, en esta primera fase, el riesgo inherente hay que taparse los ojos y no hay que considerar el control. No hay que considerar el control interno. O sea, el riesgo inherente se toma sin considerar el control interno. Entonces, ¿se podrá perder el dinero? Sí, se puede perder. Claro, el dinero es pues algo de alto riesgo, ¿no? Si tenemos inventario de terrenos, el riesgo es bajo. Pero si tenemos inventario de oro, el riesgo es alto. ¿Se dan cuenta, no? Si tenemos inventarios de carne, el riesgo es alto. Y así, si tenemos inventarios de fierro, como les decía, el riesgo es bajo. Y podemos considerar, todo eso depende de la aseveración. Si estamos viendo el problema de evaluación, si estamos viendo la aseveración de existencia, los derechos, obligaciones, todo depende, varía. Eso es. Esa es la primera fase con la que nosotros tenemos que hacer las consideraciones y nunca olviden que de estas fases de riesgo también hay que considerar la MIA 240 que hace a fraude, ¿ok? A riesgo de fraude. Y como les decía, por ejemplo, en gastos puede haber mucho fraude. En ingresos, el fraude puede ser alto también. Entonces, esos, por ejemplo, los gastos, cierto tipo de gastos y cierto tipo de ingresos son de alto riesgo porque además son riesgos significativos porque tienen un componente de fraude. Ok, la 240 entonces es muy, muy importante. Bien, a eso se refiere esta primera parte de identificar los riesgos inherentes, ya sea por incorrección o, o por error o por fraude. Bien, entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué podría salir mal? Y que termine después, obviamente, en un error en los estados financieros. Y uno tiene que concentrarse en las cuentas. En todas las cuentas, no. Ya antes habíamos definido que existe un concepto de materialidad para identificar primero las transacciones y cuentas más significativas y dentro de esas transacciones y cuentas más significativas tratar de identificar qué podría salir mal en esas cuentas y transacciones que son significativas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? De principio es una lista demasiado burda de, de riesgos. En todo, no, en esas cuentas y transacciones que son significativas. Entonces hacen simplemente una lista, ¿no? En inventario, en existencia habrá tal problema, en evaluación esto también, y así una lista. Y después de eso uno tiene que recién hacer una consideración o catalogar o una evaluación de esos riesgos que no todos esos riesgos son significativos en cuanto a las aseveraciones. Y uno tiene que empezar a definir en función de los factores internos, externos, etcétera, y catalogar un procedimiento de clasificación de cuál de ellos son realmente significativos. En este caso, la sugerencia que tiene la guía es que se clasifique de 1 a 5. ¿Ok?
Preguntas hasta ahí. No, no hay. Bien, está en la guía. Simplemente les estoy traduciendo lo que establece la guía. ¿Sí? Entonces, la primera labor que hay que hacer es identificar los riesgos, pero hay que ser también secuencial y hay que ser selectivo, ¿de acuerdo? Entonces, identificando los riesgos, pero de aquellas cuentas que son más, las cuentas, saldos de cuenta y transacciones que son más significativas. Entonces, y después hay que empezar a concentrarse respecto al año anterior para seguir identificando estas posibilidades de riesgos. Eso también lo deben entender ustedes en el sentido de que el riesgo no es que aparece en un rato, sino que el riesgo viene siempre desde periodos anteriores. Ejemplo, si en el año pasado la auditoría determinó que hubieron muchos ajustes contables, si el año pasado hubo muchas observaciones de control interno, eso quiere decir que los sistemas tienen alto riesgo. Y entonces uno puede definir que el riesgo, catalogarlo en categoría 5, ¿de acuerdo? Como de riesgo alto. Entonces, ya saben ustedes, los riesgos pueden ser de 3 niveles. Riesgos a nivel de negocios, riesgos a nivel de procesos, riesgos a nivel de estados financieros. Entonces, los riesgos a nivel de negocio tienen que ver con Pareto. Pareto en el sentido de que hay factores internos, externos que hacen al movimiento del negocio, pero en la parte superior. ¿Ok? Y también hay que considerar que no hay, aunque estén inmersos, pero hay que tratar de identificar aquellos riesgos que son de fraude, que van en concomitancia fundamentalmente a un criterio fundamental, que estos son deliberados. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Los riesgos de un negocio, claro que pueden haber. Si es que yo vendo salteñas, tengo mi cierto riesgo. Las salteñas se pueden vender solo hasta las 11. Pasadas las 11, las salteñas se van a podrir, se van a echar a perder, ¿sí? Si yo vendo lo mismo, carne, y esta es una empresa ganadera, pero que faenea carne, el riesgo también es alto de vender carne. Ok, ¿no? El riesgo de vender computadoras y celulares es el riesgo de vender en ese negocio. Las computadoras y celulares, claro que tienen su cierto riesgo, ¿no? De diferente naturaleza, pero en cuanto al inventario, por ejemplo, que se vuelvan obsoletos. No se puede estar con el celular más de 2 meses o 6 meses, porque en 6 meses ya salió la nueva versión y el celular ya no vale lo que debería valer. Entonces, ese negocio tiene su propio riesgo como negocio, pero, pero también puede haber hechos deliberados en las empresas. Esa es la diferencia. ¿Sí? Hechos deliberados. Y eso ya es fraude. Eso ya es fraude. Ejemplo, de que no traigan las computadoras ni los celulares con importaciones legales, sino lo hagan en forma clandestina. Entonces, eso se llama contrabando, pero ese es un hecho deliberado. Eso ya es un fraude. ¿Sí? O que, por ejemplo, en una empresa tenga formalmente 2 turnos de producción, de lo que sea, desde frescos o lo que sea, 2 turnos de producción. O sea, como el día tiene 24 horas, 3 por 8, 24, podrían tener hasta 3 turnos, pero formalmente la empresa tiene 2 turnos. Bien, y declaran los 2 turnos, la producción, registran todo.
Pero puede haber una acción deliberada, sí. De repente existe un tercer turno que trabaja toda la noche y ese turno no está registrado contablemente, no está reportado y eso va a llevar después a, obviamente, un fraude impositivo. Esa es una acción deliberada. Esa es la diferencia entre el riesgo de negocio y el riesgo de fraude. ¿Ok? Entonces, tanto el riesgo de negocio como el riesgo de fraude va a tener, pues, puede tener un efecto de error material en los estados financieros. A eso se trata, ¿no? Ya les he explicado, por ejemplo, un negocio puede tener un desarrollo de nuevo producto y hasta puede fracasar. El entorno del negocio, ¿sí? Todo depende de cómo resulten ser los clientes, cómo resulten los proveedores, cómo resulte la producción, cómo resulten los obreros. Eso puede hacer. Estaba viendo, por ejemplo, la anterior semana, que en esto de los pollos, por ejemplo, Pollos Copacabana, el hecho de que se desarrolle una nueva producción en Santa Cruz les ha traído alto riesgo, no ha sido vender pollos Copacabana en La Paz. Vender pollos Copacabana en La Paz es de bajo riesgo, pero tratar de vender pollos en Santa Cruz es de alto riesgo. Y peor, habiendo tanta competencia en Santa Cruz, porque el segundo, tercer anillo se está inundado de personas que venden pollo. Y ahora he visto que en Santa Cruz se ha creado una nueva empresa muy fuerte que tiene una super competencia y producción parecida de pollo. Y además en Santa Cruz está Kentucky y las extranjeras. Entonces, el negocio puede fracasar y todo se puede echar a perder. Y los estados financieros pueden verse afectados. Eso se llama riesgo de negocio. En ese caso, el mercado que han escogido es un mercado inadecuado, ¿no? Ah, y bueno, en todo caso, también puede haber que hayan fallas en los productos. Si es que ponen un nuevo negocio y hay fallas en los productos, entonces hay un problema de falla en la reputación y todas esas condiciones. ¿De acuerdo? Bien. Ah, en cambio, el riesgo de fraude es pues un riesgo de un hecho mm, intencionado. Alguien que quiere dañar, alguien que quiere cometer un fraude. De hecho, el fraude va en dos niveles, uno por los empleados y otro por los ejecutivos. El daño que causan los empleados suelen ser de poco daño a mediado daño, pero el fraude cometido por los ejecutivos, ahí eso suele ser de altos rangos, ¿no? Esos pueden ser muy significativos. Bien, entonces, para identificar los riesgos, ya lo hemos visto, hay que tomar Palepu y todos los que son las informaciones internas y externas. De todos estos que están aquí involucrados, ¿ok? Que ustedes lo van a leer, no voy a volver a repetir, solo les estoy orientando en cuanto a la guía, ¿no? Bueno, aquí ya tiene, en cada uno de estos elementos, ustedes tienen que identificar los diferentes riesgos inherentes, ¿sí? Los diferentes riesgos inherentes. A ver, por ejemplo, uno de los factores, por ejemplo, es la visión y misión, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Fácil. Um, a nivel de negocios, todos los negocios tienen visiones y objetivos estratégicos. Su visión, por ejemplo, es querer ser la empresa líder. Su visión es querer tener un crecimiento del 200%. Su visión puede ser lograr obtener riqueza de 10 millones de dólares. Y así demostrarle al mundo. Entonces ahora le preguntamos y decimos,
nos preguntamos cómo les está yendo si han obtenido 5 millones de dólares de ganancia, pero deben llegar a 10 millones. ¿Qué hacen? Pueden cometer un fraude, ¿sí? Registrar más ingresos de los que no corresponden en función de su visión. La visión es muy dura a veces, es muy exigente, ¿sí? Es muy exigente. Entonces, ¿puede haber problemas de estructura de organización? Claro, claro. O sea, si una empresa tiene segregada gerente financiero de operaciones, gerente de producción, gerente administrativo, etcétera, tiene una buena segregación de funciones y eso ayuda. Pero si la empresa no tiene una buena estructura de organización, el riesgo es alto. Y así podemos empezar a especular sobre cada uno de estos factores que hacen a un negocio. Y lo tienen que entonces identificar. Y estos factores no son iguales para un negocio que para otros. Todo depende del tipo de negocio. No son iguales. No pueden tratar de manera igual. ¿Sí? Entonces, eso significa que deben empezar a pensar desde la naturaleza de la industria, su entorno regulatorio, porque, por decir, la regulación para una empresa petrolera y minera es muy fuerte. La regulación para una banca es muy fuerte, porque los bancos tienen una cierta naturaleza. Entonces, además, su marco de referencia de preparación de estados financieros es totalmente diferente. ¿Ok? La naturaleza de la entidad, etcétera. Las políticas contables que suelen ser diferentes para cada uno de los tipos de negocio. Bien, entonces hay que considerar todos esos factores de riesgo y tratar en un momento de, al final del camino, llegar al riesgo de incorrección material, ¿sí? Pero que va a ir combinado con el control interno. Entonces, los factores de riesgo pueden ser lo que es la entidad en sí, cuáles son sus objetivos, todos esos factores externos que están allá afuera, clientes, proveedores, reguladores, etcétera, la naturaleza de la entidad que genera riesgos, los indicadores de desempeño de la entidad, o sea, si obtienen o no obtienen ganancia, traen o no riesgo, porque cuando no tienen ganancias, tratan de demostrar que sí tienen ganancias y hacen cualquier fraude. Entonces, las políticas contables también, que a veces no son las mejores políticas que adoptan, agarran y ponen la depreciación en línea recta y bueno, cuando en realidad la empresa esta necesita trabajar en función de horas de trabajo. Todo eso tiene un sentido fundamental. ¿Okay? Bien, y si es que el control interno también no es efectivo, entonces el riesgo aumenta. Aunque en primera instancia el riesgo inherente hay que tomar en cuenta sin considerar el control interno. Pues todos estos factores están aquí. Estos son los factores de riesgo. Ahí está, miren. Todos estos los ponen ustedes en una lista y, y simplemente, si es a nivel de negocio, toman la lista esta y lo ponen como papel de trabajo. Todo esto, a ver si es que puedo agarrar o si está como, a ver si puedo copiarlo en un papel de trabajo. Aquí, si puedo pasarlo a Excel o si está como imagen. Aquí tengo un Excel. A ver si puedo pasarlo. Pareciera ser que está como imagen. No. Ahí está. Aquí, bueno, que no está como imagen. Entonces, yo puedo hacer esa... Ok, tomar estas condiciones y
aquí poner y definir si para el tipo de empresa que yo vaya a evaluar, estas son adecuadas. Quiero decir, si esto es, aquí le pongo, por ejemplo, un título, ¿no? Empresa minera Sol de Oro. Es una empresa que vende oro, que extrae y después exporta oro. Entonces, aquí ustedes tienen que ver si estos factores que tengo aquí, sí, para identificar el riesgo, le hace a este negocio, sí, no, no aplicable. Entonces dice, objetivos y estrategias inapropiados pueden ser, sí, por supuesto, le hace a este negocio. Las estrategias del negocio, claro que tienen que ver y pueden ser de riesgo. Nuevos productos o servicios de movimiento en línea. No, pues, si este solamente vende oro, entonces, ¿qué otra nueva línea puede tener de vender oro? No, si este es de oro solamente, entonces no le afecta esto. Y así sucesivamente empezar a seleccionar cada uno de estos posibles riesgos que hacen a ese tipo de negocio. Y a estos también, y a estos, fíjense, con esto ya he empezado a crear los diferentes riesgos inherentes, pero no sé si esos riesgos que le atañen al negocio, después en la segunda fase van a ser de riesgos inherentes altos, moderados o bajos. Un ratito, por favor, me están convocando a una reunión. Perdón, un segundito. Bien, entonces, ¿qué clientes habíamos hecho antes nosotros? Perdón, ¿cómo identificar la materialidad? Jóvenes. Un viñedo. Bueno, eran cinco empresas, ¿no? Sí, Les voy a sí, pedir, sí. porque me está llamando a una reunión inmediatamente, les voy a pedir que para el día de mañana, por favor, identifiquen, tomen esta lista de la guía esta, toda la lista, y discutamos mañana esta condición, si corresponde o no a cada uno de ellos. Los tengo que dejar porque tengo esta urgencia que me están pidiendo y voy a tener que atender, no me queda otra alternativa. ¿Ya? Licenciado, Sí. una preguntita. ¿Puede pasarnos la guía del volumen 2? Porque solo nos pasó el volumen 1. Ah, ya, con mucho gusto. Les paso la guía 2, pero yo pensé que todos tenían. Voy a revisar el Facebook si está colgado. Si no está colgado, se los paso. Por favor, Luis, gracias. Okay.